Seguimos en Visión Noticias. Esta vez vamos a hablar de algo bastante interesante. Usted conoce seguramente algunos espacios culturales en la capital. Sin embargo, de pronto no imagina que hay centenares de espacios culturales que quizá usted no conoce o no han sido explorados. Hay más de 500 espacios culturales que han sido identificados en la capital. Y vamos a conversar con Natalia Elías, ella es fundadora de Nodos Culturales, a quien le vamos a dar la bienvenida. Hola Natalia, muy buenas noches. Buenas noches, Jack, mucho gusto. A ver Natalia, ustedes tienen un proyecto justamente y han podido identificar más de 500 espacios culturales en la capital. Por favor, háblanos sobre este trabajo que ustedes están realizando desde Nodos Culturales. Es correcto. Sí, Nodos Culturales es una plataforma de investigación y gestión cultural que realizamos mapeos culturales desde el 2021. En el marco de la pandemia nos dimos cuenta que no había información cultural Ajá. suficiente para poder tomar políticas adecuadas y correctas en ese momento, que vimos que muchos espacios cerraban, ya habían políticas, había una emergencia cultural que los artistas necesitaban una respuesta. Y ante eso decidimos empezar a hacer una suerte de catastro y de registro de espacios culturales, porque la verdad es que no existen registros hasta el momento, tanto en Lima como en regiones. Y con eso es que pudimos visibilizar que Lima, el sector cultural y la vida cultural en Lima no solamente se centra en Miraflores, en San Isidro, en Barranco, sino que en Lima efervescen circuitos alternativos culturales muy ricos en Villa El Salvador, en Comas, en Lima Este, en Santa Clara. Hemos podido identificar un montón de espacios culturales más allá de los tradicionales, ¿no? No solo teatros, auditorios o galerías, sino también locales comunales, losas deportivas, parroquias, donde se generan grupos de jóvenes que hacen cultura. Y nosotros desde el 2021 hemos estado mapeando esto año tras año y hace poco hemos lanzado nuestra última actualización para el año 2025. Sí, qué interesante. Y ustedes han podido identificar 500 o más de 500 espacios culturales. Sí. Y me hablas, o sea, claro, Lima ha ido creciendo, pues, ¿no? Entonces, no solamente hay que centrarnos en distritos, como decías, Barranco, Miraflores, sino que veamos los extremos de Lima, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, y es donde han podido encontrar estos espacios. Nosotros estamos en la zona de Lima Este. Algo de pronto que destacar de estos espacios culturales que han podido identificar por aquí. Sí, correcto. En Lima Este hay una gran cantidad de espacios culturales. Un poco en contracorriente de las narrativas que se dice que en la zona Lima Este o Lima Norte no hay cultura, nosotros Ajá. más bien encontramos que sí hay, sobre todo espacios dirigidos por la sociedad civil, por colectivos independientes, de jóvenes, ¿no? Con enfoque comunitario, muchos procesos de educación vecinal, de educación comunitaria, con niños. Sobre todo, por ejemplo, como dato del último mapeo, hemos visto un creciente número de espacios en Chaclacayo, una zona que uno diría, bueno, vamos, es un poco lejos, ¿no? No hay Ah. espacios culturales, pero sí hemos visto espacios culturales muy interesantes dentro de mercados, ¿no? Centros culturales independientes. Sí, correcto. Ahora, ¿ustedes consideran algo que me pareció bastante interesante a la cultura? No solamente como un derecho, ¿no? O es un derecho la cultura, no solamente un privilegio. Leía en una publicación que ustedes realizan en este proyecto de la cartografía cultural, Natalia. Sí, correcto. A veces pensamos que la cultura solamente es un privilegio, como dices tú, ¿no? Ujú. Porque muchas veces está mediado por entradas de costo alto, ¿no? O centralizados en estos distritos, ¿no? Miraflores, Barranco, San Isidro. Imagínate una persona que venga desde Comas o desde Villa El Salvador, llegar hasta Miraflores puede ser también un reto financiero, un reto de tiempo, un reto de exponerse a los peligros de la ciudad también, ¿no? Entonces, creemos que la centralización de los espacios culturales, como actualmente se vive, es algo un poco perjudicial a nuestro derecho de participar en la vida cultural. Cuando decimos el derecho a participar en la vida cultural, nos referimos a no solamente asistir a una obra de teatro, sino también la capacidad de crear, ¿no? Que tanto nuestra ciudad nos permite eh,
crear, nos permite tener el derecho a ser partícipe de un colectivo, de expresarnos, ¿no? De si querer llevar un taller, poder hacerlo sin tener que transitar 2 horas, ¿no? Hacia mi taller, ¿no? Que normalmente está en los centros urbanos de la ciudad, ¿no? A eso le Ujú, llamamos el derecho, ¿no? Los derechos culturales. ujú. Y tú hablas de la centralización, pero qué interesante sería descentralizar eso. Y bastante se habla de la descentralización, Natalia, que sin embargo muchas veces queda en la palabra, ¿no? Pero esto va o implica mucho más allá en políticas, en estrategias, en ejecución. Y que de pronto en un discurso, en el verso queda, sí, somos un país descentralizado, pero en la práctica muchas veces no es tan cierto esto porque no todas las personas pueden acceder, en este caso hablando del derecho a los espacios de cultura. Correcto, sí, mapear nos permite eso, no solamente identificar qué espacios hay en la capital, sino también cuáles son las diferencias, las brechas, las desigualdades que hay dentro de este marco cultural. En el caso de las infraestructuras culturales, que es lo que mapea la cartografía cultural, uno de los resultados más potentes es que las infraestructuras como tales se Ujú. concentran en zonas de Lima Centro, ¿no? Ya sea Lima Cercado, Miraflores, Barranco, sobre todo Barranco, ¿no? A términos de infraestructura, me refiero a galerías, teatros, auditorios, o sea, equipamientos formales, ¿no? Cerrados, locales, que tienen, pues, butacas, una serie de instalaciones para permitir la creación cultural. Sin embargo, uno diría, ah, bueno, entonces en los distritos donde no hay infraestructura cultural, las personas no, pues no viven la cultura o no reclaman la cultura, que es uno de los discursos que también manejan muchas de nuestras autoridades, que supuestamente los vecinos no les interesan la cultura y por eso no invierten en temas culturales. Ujú. Sin embargo, nuestra cartografía, muy por el contrario, contradice estas narrativas. En las zonas de periferia, sobre todo, donde no hay infraestructuras culturales, hemos visto que, sobre todo la ciudadanía, se apropia de los espacios públicos, conquista los espacios públicos para hacer el uso cultural de estos espacios, con talleres, como espacios de ensayo, como espacios de presentación, incluso en los parques, Sí. parques que de alguna manera no están tampoco totalmente condicionados, conocemos la realidad de nuestros distritos, ¿no? Pero eso ¿qué nos indica? Nos indica que en toda la ciudad, por más que no haya infraestructuras culturales propiamente debidas, aún así nuestra ciudadanía tiene ganas, ¿no? Ganas de crear, ganas no solo de crear, de participar, de tomar decisiones, ¿no? De hacer uso, de hacer ejercicio de este derecho cultural y más bien estas desigualdades que nos muestra la cartografía también es un llamado de atención a nuestras autoridades de invertir en cultura, ¿no? De invertir en espacios culturales y no Sí. seguir con el discurso, ¿no? De que a la ciudadanía no le interesa. Sí, tienes toda la razón, Natalia. Ahora, ustedes van a realizar un conversatorio sobre la Sí. cartografía cultural. ¿Cuándo va a ser? ¿A qué horas y cómo uno puede participar de ese conversatorio? Sí, correcto. Vamos a presentar la cartografía y vamos a presentar cómo usarla, vamos a presentar los principales resultados y hacer una reflexión también sobre políticas culturales alrededor de estos datos en el marco del Diplomado en Gestión Cultural junto con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Va a ser este día lunes 24 a las 7 p.m. Es vía registro, porque va a ser virtual, entonces tenemos que enviarles el link de Zoom para que se puedan conectar y es absolutamente gratuito. Estaremos encantados de poder reflexionar sobre estos temas juntos. Ajá, correcto. Entonces, desde ahora ya pueden estar haciendo esa solicitud para participar del conversatorio. O, Sí, está colgado en nuestra web. ajá, Pueden encontrarlo en www.nodosculturalesperú.com. correcto, Natalia. Ahí estaremos atentos entonces a este conversatorio. Muchas gracias. Gracias por el espacio.